Pablo, deberías ir a Becofar a llevar la documentación de los seres. De paso, habla con Enrique acerca de los presupuestos para el próximo año. Claro. Aunque quizás debería hacerlo Rosa, que tiene más experiencia, ¿no crees? No, ella debe seguir ordenando el archivo. Ya no aguanto más trabajar en el archivo. ¿Ah? Desde luego, señora García. Tendremos todo listo para el miércoles. Que vaya bien. Escucha, Pablo, un acertijo. ¿Por qué crees que Rosa no sabe manejar bien el ordenador? ¿Será porque es mayor o será porque es mujer? ¡Maldita sea, Rosa! ¿Es que no sabes hacer nada bien? ¿Por? No me vengas con historias. Los informes sobre el registro de datos. ¿Crees que soy idiota? ¿Que no me iba a dar Pero si cuenta? nos he realizado como quedamos en hacerlo. O sea que ahora sabes más que yo, ¿no? Yo no... Ya tienes edad para haber aprendido, ¿no crees? Yo... Bah, ¿para qué me molesto? Está claro que no sirves para nada. Acaba de ordenar ese archivo e intenta hacerlo bien. Fíjate bien en Rosa, Pablo, y aprende cómo no hay que hacer las cosas. No querrás acabar como ella, ¿verdad? Vamos abajo, Rosa. Te vendrá bien una tila para calmarte. Y hace unos meses Manuel me dio un papel para que lo firmase, en el que yo debía reconocer que durante el desarrollo de mi trabajo había cometido una serie de faltas. Le dije que no iba a hacerlo porque no era verdad, y entonces me dijo que antes de pagarme la indemnización por los 18 años trabajados me pudriría en el archivo. Vaya, me parece fatal. Me dijo, estas son las condiciones. Si no te gustan ya sabes dónde está la puerta. Yo no puedo perder el trabajo. Tengo a cargo a mi madre y a mi hija y con una hipoteca. ¿Quién me va a contratar a mi edad? Duermo mal, tengo estrés y claro, luego hago mal el trabajo y él me lo recrimina diciéndome, ¿ves cómo tengo razón? Ya no puedo más. ¿Has pensado en denunciarlo? ¿Y quién me va a apoyar? Ya ves que todos los demás hacen oídos sordos a todo lo que pasa. Yo te apoyaré.